Bueno, buenas tardes otra vez. Estamos al inicio con la conferencia de qué es la guía PMBOK y cómo influyen en los proyectos. Para esto les presento a la licenciada Marielos García. Ella es licenciada en Administración de Empresas, tiene una maestría en Gestión de Proyectos y ha trabajado en varios proyectos nacionales, internacionales, y ya más adelante nos va a contar un poco de su experiencia. Es un tema bastante interesante y aunque nosotros de sistemas al inicio nos podría parecer que no es mucho de nuestra área, créanme que más adelante en otros cursos o en el futuro les puede interesar ser gestor de proyectos o director de proyectos, porque un proyecto eh, no solo es de administración o eso, sino también los proyectos de sistemas que nos va a tocar dirigir. Entonces espero les sirva de mucho y todos podamos aprender algo. ¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas a esta conferencia virtual. Para mí es un verdadero gusto poderme dirigir a ustedes. Y bueno, como les comentaba Alejandro, el tema, ¿verdad?, de esta conferencia es que es la guía del PMBOK y cómo influye en los proyectos. Esta conferencia se desarrollará en horario de 6 a 7 y es en apoyo al curso de Teoría de Sistemas 1 para la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y ahora voy a empezar a compartirles mi pantalla. Y bueno, como la mayoría de todas las conferencias, la voy a estar desarrollando los temas. Si tienen dudas, por favor, al final vamos a tener 10 minutos para compartir. Y si les van surgiendo dudas en el transcurso, entonces lo pueden enviar al chat y ya posteriormente Alejandro no las va a compartir. Bueno, ahora empezamos. Bien, entonces creo que ahí ya se ve. Ok, entonces, bueno, iniciamos. ¿Cuáles van a ser los temas de esta conferencia? En primer lugar, ¿qué es un proyecto? Las características y cómo esto se aplica. También vamos a ver las experiencias aplicadas ya en proyectos de mi experiencia. Continuamos con el Project Management Institute y luego la PMBOK. Vamos a ver el origen, los grupos de procesos y las áreas de conocimiento. Y posteriormente vamos a conversar acerca de la certificación como director de proyectos. Si bien el PMI ofrece más certificaciones, esta es la más buscada, pero vamos a abordar otra certificación que nos puede servir. Bueno, vamos a iniciar con este tema. La gestión de proyectos no es que esté de moda, pero sí es una de las funciones y actividades más demandadas hacia los profesionales de muchos ámbitos, independientemente si nosotros nos vamos a dedicar a tareas administrativas, ya que un proyecto no se limita a ese tema. Y entonces es súper importante que todos los profesionales conozcamos qué es un proyecto, al menos algunas áreas o procesos, para que el momento que nos estemos desenvolviendo en un trabajo y tengamos que aplicar un proyecto, iniciar uno nuevo, también participar en uno que ya esté en proceso, todos sepamos conocimientos básicos de qué es un proyecto.
No me imagino que algunos de ustedes ya están trabajando en alguno, entonces espero que lo que compartamos hoy y la experiencia les sirva para enriquecer su conocimiento. Bueno, un proyecto según la RAE es un conjunto de escritos, cálculos y dibujos que se hacen para dar idea de cómo ha de ser y lo que ha de costar una obra de arquitectura o de ingeniería. Esta es una definición muy básica y como ven, lo podían referir únicamente a una obra que se viera, ¿verdad? Ingeniería o arquitectura, prácticamente obra gris. También nos dice que un proyecto es el primer esquema o plan de cualquier trabajo que se hace, a veces como prueba, antes de darle una forma definitiva. Pero ahora, ¿qué nos dice el PMI acerca de los proyectos? Y acá ya nos da un concepto claro de los proyectos y es que es una forma clave de crear valor y beneficios en las organizaciones. En el actual entorno de los negocios en los que nos desenvolvemos ahora, no solo empresarial, sino también en otras organizaciones, los líderes, los directores, los gestores que estén a cargo de un proyecto deben de saber gestionarlo con presupuestos más ajustados, con cronogramas cortos y también con la escasez de recursos. Recordemos que los recursos son financieros, humanos, materiales, y entonces cuando uno tiene a cargo un proyecto, ahora, ¿verdad? Lo solicitan a veces con el tiempo del cliente y no conforme el proyecto pueda desarrollarse en sí. Entonces, tenemos que tener esas habilidades para poder gestionar el proyecto cumpliendo con lo que el cliente desea, pero también sabiendo cuánto tiempo nos va a llevar a nosotros y los recursos. Los proyectos dan como resultado un producto, un servicio o un resultado único. Tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a iniciar un proyecto, debemos de conocer cuál va a ser el resultado que nosotros vamos a entregar. Los proyectos se diferencian de los programas y de los portafolios porque son resultados más concretos y que en el tiempo suelen ser más cortos que programas o que proyectos. Entonces, veamos qué nos dice ahora de los proyectos, y esto está basado siempre en el PMI. Los proyectos se llevan a cabo para cumplir objetivos y los objetivos se cumplen mediante entregar entregables. Ahora, un objetivo, ¿cómo lo vamos a definir? Es una meta hacia la cual se dirige el trabajo. Es una posición estratégica que se quiere lograr y un resultado a obtener. Acá es la idea, ¿verdad? Es la meta que nosotros nos ponemos. Y el entregable, ¿cómo lo podemos definir? Bueno, un entregable casi siempre va a ser tangible, porque va a ser un producto o un resultado que se pueda verificar. O intangible, pero que nosotros lo vamos a comprobar a través de cambios de comportamiento, de conocimiento, pues basados en escalas ya cualitativas y no tanto cuantitativas. Entonces, el entregable es algo que nosotros tenemos como un resultado. Y esto se va a dar cuando completamos un proceso, una fase o un proyecto. También nos dice que los proyectos nos dan como resultado, pues, un producto único. Un producto único puede ser un componente de otro elemento, mejorar algo que ya existe, corregirlo o hacer algo nuevo. Acá yo les voy a presentar, ¿verdad? Una imagen, creo que todos hemos visto una construcción y más ahora que el mercado inmobiliario en Guatemala ha presentado un incremento, ya sea pues inmobiliario de apartamentos, torres de apartamentos, casas residenciales, centros comerciales, pero todos hemos visto una imagen parecida a esta. Bien, entonces acá se cumple con lo anterior. En primer lugar, nosotros cuando tenemos una obra de construcción enfrente sabemos que ellos ya han tenido una meta, ya tienen un objetivo por el cual van a trabajar. Puede ser, enfoquémonos en una torre de apartamentos, entonces ya saben lo que van a tener. Los entregables, pues en primer lugar, si ya tienen el terreno, entonces se va a hacer un estudio, ¿verdad?, ambiental, y cuando nos entregan a nosotros los resultados del estudio que hizo el Ministerio de Ambiente, es un primer entregable. Lo interesante de, pues, trabajar conforme al PMI es que cada vez que nosotros tenemos una fase nueva del proyecto, tenemos una entrada y una salida. Y esto se define como algo que nos da el inicio para el proyecto. Si nos enfocamos en construcción, el estudio, ¿verdad?, los resultados del análisis que ya hizo el Ministerio de Ambiente va a ser un entregable que nos sirve a nosotros para generar planos, etcétera.
Así es como van los entregables. Pueden ser el estudio de ambiente, luego los planos, posteriormente la entrega de las primeras fases, del sótano, de los niveles, y así sucesivamente hasta que tengamos el edificio terminado. Esos son los entregables. Si nos vamos a ver el concepto de un resultado único, este podría ser que al momento de tener ya la torre de apartamentos, resulta que ahora le vamos a agregar una torre de parqueos. Entonces acá ya lo vemos como un resultado que va a mejorar lo que ya tenemos, pero en sí mismo es un resultado único. ¿Cuáles son las características de los proyectos? Bueno, los proyectos deben de impulsar el cambio. Si nosotros vamos a hacer cosas que ya existen, cosas repetidas, la verdad que más que un proyecto sería algo de replicar. Los proyectos deben de contar con un propósito, saber para qué los estamos haciendo, se ajustan a un plazo de tiempo limitado. No es que sea corto, pero tenemos que saber en cuánto tiempo debe desarrollarse el proyecto. También se orientan a conseguir resultados, como lo vimos anteriormente. Van a involucrar a personas que interactúan con base a distintos roles y responsabilidades. Una empresa, una persona, un grupo no puede llevar a cabo un proyecto solo, sino que debe trabajar con diferentes personas, ver un equipo multidisciplinario y también con diferentes actores, empresas, proveedores, clientes, etc. Y deben de sujetarse a el proceso de seguimiento y monitoreo de los resultados. Debemos de establecer indicadores, metas y aquellos hitos del proyecto que nos van a decir que estamos avanzando. El ciclo de vida del proyecto, pues como ustedes lo ven acá en pantalla, es muy fácil, ¿verdad? Es teoría básica, pero es necesario que nosotros lo comprendamos. Un proyecto en el inicio es donde se genera la idea y donde nosotros podemos concretar qué es lo que queremos hacer con nuestro proyecto. Los proyectos pueden ser como la imagen que les presenté, que viene desde la definición de la RAE, ¿verdad? Lo básico, un proyecto de infraestructura, que eso se nota, pero también puede ser un proyecto de generación de software, de renovación de los lineamientos de una empresa, nuevas estrategias. Entonces hay proyectos para todo. En el caso mío, yo trabajo proyectos de desarrollo, así que pues vemos proyectos de cómo acercar los derechos a las personas, de cómo poder reducir la violencia. Entonces, un proyecto pues debe de cumplir con estas fases. En primer lugar, la idea, qué es lo que queremos lograr, establecer nuestro alcance. Posteriormente ya planificamos recursos, tiempos, personas. La ejecución es todo el periodo que dure el proyecto, ¿sí? Primero tenemos el inicio, la planificación, y cuando tenemos aprobado el proyecto, inicia la ejecución, y esto va a durar 3, 5, 8 años, 10, durante, pues esta etapa es la que más dura, y con esta etapa se da de una manera simultánea el seguimiento del proyecto. Aquí es monitorear los indicadores, si vamos alcanzando las metas, cómo vamos ejecutando los recursos, y esto no puede hacerse de último, tiene que hacerse de manera simultánea. Y luego tenemos ya el cierre del proyecto, luego de hacer una evaluación, que es lo que se recomienda, evaluar cómo nos fue en el proyecto para sacar buenas prácticas y luego proceder al cierre de nuestro proyecto. Los proyectos deben desarrollarse en un contexto. Cuando los líderes de organizaciones, de una empresa inician proyectos, lo hacen en respuesta a factores que pueden, o más bien que les afectan directamente, positiva o negativamente, pero se ve como una necesidad para ejecutar un proyecto. Y nosotros acá tenemos 4 categorías fundamentales, ¿verdad?, sobre estos factores, desde los cuales puede surgir un proyecto. Bueno, acá hay 4 que son las principales, obviamente pueden existir más, pero no es que estas 4 sean un proceso, sino que tenemos diferentes categorías, como lo dice acá el texto, para iniciar un proyecto. En primer lugar, para cumplir requisitos. Si nosotros vamos a iniciar un nuevo proyecto, como les comentaba, quizás ambiental, que vamos a importar, ¿verdad?, plantas exóticas, o queremos crear un nuevo sistema, pero en primer lugar tenemos que hacer cumplir los requisitos, verificar qué es lo que necesitamos para iniciar una empresa, un nuevo emprendimiento, para atraer una empresa a Guatemala. Entonces, nuestro proyecto puede ser que sea para cumplir requisitos sociales, requisitos políticos,
o requisitos meramente legales, ¿verdad? Como les comentaba, los proyectos se dan en diferentes contextos, no únicamente en empresas, sino que por eso tiene la división, ¿verdad? Y el PMI es muy amplio porque no se limita a empresas que sean de lucro. Luego nos vamos a satisfacer solicitudes o necesidades. Entonces, en la primera categoría, para cumplir requisitos, esto se aplica a emprendimientos nuevos, a empresas que están surgiendo y entonces vamos a cumplir requisitos legales, sociales. Un producto nuevo que se va a desarrollar también debe cumplir requisitos. Entonces, ahí enmarcamos ese tipo de proyectos. La otra categoría es satisfacer solicitudes o necesidades. Un proyecto puede surgir a pedido, ¿verdad? A solicitud de una organización, a solicitud de accionistas de una empresa o para cubrir necesidades que se hayan identificado por la empresa, por los socios o, en el caso de los proyectos que no sean lucrativos, se van a identificar necesidades de una población, de un grupo meta o de cuando viene alguna organización y quiere implementar algo porque puede funcionar acá en Guatemala, entonces lo enmarcamos en esta segunda categoría. En la tercera categoría nos dice implementar o cambiar estrategias. Acá es algo que ya está funcionando, ¿verdad? Que ya está montada la empresa, montado el proyecto, y entonces generamos un proyecto nuevo que nos ayude a implementar nuevas estrategias, como veíamos anteriormente, ¿verdad? Nuevos productos que tengan resultados únicos, que en ocasiones son agregados a algo que ya existe, y también al cambio de estrategias, porque en todo el ciclo del proyecto, ¿verdad? Esto se va renovando, por eso se llama ciclo, ¿verdad? Inicia, finaliza, pero está siempre generándose nuevamente. Y entonces acá nosotros queremos un proyecto basado en algo, pero que nos permita cambiar o implementar estrategias nuevas. Y bueno, por último tenemos la categoría de crear o mejorar productos y servicios. En esta categoría es donde más nos podemos centrar si trabajamos en empresas, porque acá lo que queremos es basarnos en cómo vamos a crear un producto diferente, en cómo nosotros si ahora vendemos cierto producto, pero lo hacemos por catálogo físico y ahora queremos implementar un sistema que se haya en línea, entonces estamos creando productos y mejorando los servicios. Así es como nosotros podemos ir categorizando los diferentes contextos de donde surgen los proyectos. Ahora les voy a comentar pues un poco de mi experiencia. Yo ya llevo trabajando en coordinación y gestión de proyectos alrededor de 8 años. Yo este año cumplo 10 de haber iniciado ya mi vida por los proyectos, pero de estar en coordinación y en dirección aproximadamente 7 años. Y bueno, comentarles que este mundo de proyectos es súper interesante porque, como les comento, pueden haber diferentes iniciativas. Uno trabaja con muchas personas, con muchos grupos, ¿verdad? De multidisciplinarios y uno así va haciendo esas redes de networking, ¿verdad? De coworking, donde uno puede ir aprendiendo de diferentes experiencias, de diferentes disciplinas. Como les comentaba Alejandro en la presentación, yo soy administradora de empresas, pero ya llevo estos 10 años de trabajar fuera del tema privado. Yo he trabajado en organismos internacionales y en el gobierno, y en todos estos años en la implementación de proyectos. Y bueno, a mí me preguntan, ¿verdad? Mi especialidad, porque pues piensan que soy abogada, psicóloga, socióloga y no administradora porque yo trabajo en proyectos de desarrollo. Pero como les comento, todos podemos trabajar en proyectos dependiendo nuestra especialidad y hacia dónde queramos dirigir nuestros esfuerzos y nuestra experiencia. Yo acá pues les estoy presentando algunas de las experiencias que he tenido. Como les comenté, yo trabajé algunos años en el gobierno, fui asesora de cooperación internacional para un viceministerio del Ministerio de Gobernación. Cuando estuve trabajando como asesora en el gobierno, llevé un proyecto en la cooperación española, específicamente en AECID, y esta experiencia es la que yo les voy a ir narrando más adelante porque fue donde yo apliqué la guía del PMI.
donde pues yo empecé a conocer ya con la experiencia de la maestría, pero no es lo mismo estudiar, llevar un curso o leer los libros que aplicarlo. Entonces yo ya tenía cierto conocimiento, pero acá fue cuando yo lo pude aplicar, ver realmente cómo se aplican las áreas de conocimiento, los grupos de procesos, así que fue súper interesante la experiencia. Y bueno, ahora yo me encuentro trabajando en un programa interagencial de Naciones Unidas con la Agencia de Derechos Humanos, UNICEF, y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, más conocido como PNUD, ¿verdad? Entonces yo acá les resumo. Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio o un resultado único. Bien, entonces, retomando mi experiencia en el proyecto de AECID, era un proyecto sobre la seguridad y debíamos contratar a un experto en PMI porque España, sí, igual que la mayoría de Europa, trabaja basados en el PMI, aunque súper interesante, esto surgió en Estados Unidos, pero quienes lo aplican muchísimo es Europa. Entonces teníamos que contratar a un experto que supiera de este tema y nos costó mucho encontrar aquí en Guatemala porque en aquellos años pues no habían muchas personas que estuvieran certificadas con el PMI. Ahora en Guatemala hay creo que 25,000, pero hace unos 7 años, 6, era difícil encontrar a alguien con esa especialidad y entonces tuvimos que elaborar desde el acta constitutiva del proyecto, que es donde uno plasma la idea que tiene, hasta los planes de gestión, de comunicación, de los interesados, de los sistemas, de riesgos y completar con un plan de gestión. Cuando uno escucha la palabra plan de gestión, quizás lo puede confundir con la planificación, pero el plan de gestión se resume en todo el documento del proyecto. Y bueno, entonces, a partir de esa experiencia es la que yo voy a ir desarrollando algunos ejemplos de cómo se hacen algunos de los procesos de cada una de las áreas de conocimiento que nos trae el PMI. Y bien, el entorno de los negocios es dinámico con un ritmo acelerado de cambio. Y vaya que sí, hemos cambiado en este último año. Todos los negocios, organizaciones, inclusive el gobierno tuvo que reinventarse para ver de qué manera se respondía, ¿verdad?, a este cambio que nos vino a derivar la pandemia. Y el entorno de los negocios fue uno de los más afectados, pero creo también que uno de los que benefició y creció un montón. Y entonces los gerentes, los directores deben de estar preparados y tener herramientas para enfrentar esos cambios tan dinámicos. Y el PMI, ¿verdad?, nos proporciona esas experiencias y esas buenas prácticas para que nosotros podamos responder a las necesidades de nuestros negocios o de nuestra organización. Hablemos entonces un poco del PMI, ¿verdad?, del Project Management Institute. Esta organización investiga los diferentes procesos, los cambios, educa a personas y a profesionales, también desarrolla estándares de y para la industria, publica revistas, realiza conferencias y ofrece la certificación que es muy reconocida a nivel mundial. Es importante mencionarles que la huella del PMI es enorme. Esta organización sirve a más de 2.9 millones de profesionales en la industria y tiene a más de 500,000 miembros en 208, ¿verdad?, países en todo el mundo. Cuenta con 3,000 capítulos y 10,000 voluntarios. Para que nos pongamos en el contexto de lo grande que es el PMI y el impacto que ha tenido, es porque sirve a más de 2.9 millones de profesionales. Esto significa que son personas que se dedican a la dirección de proyectos, ¿verdad? Imagínense 2.9 millones de profesionales. Tiene 500,000 miembros. Y estos son, pues, aparte de verdad, porque son los que se suscriben a los capítulos del PMI en 208 países, o sea que esto es mundial, y tiene 300 capítulos. ¿Por qué difieren los capítulos de los países? Bueno, hay países en los que no solo hay un capítulo nacional, sino que es por regiones. Por eso es de que hay más capítulos que países. Y nos dice que tiene 10,000 voluntarios. Los voluntarios se conforman por las juntas en cada país
Y estos son profesionales, pero que trabajan voluntariamente y se van renovando cada periodo de tiempo, que coordinan a los capítulos del PMI en cada país o en cada región según estén constituidos. Y entonces, ¿cómo empezó el PMI, verdad? Y es bien curioso porque en la década de 1960 la gestión de proyectos se convirtió en una disciplina. Empezó en las industrias aeroespacial, de construcción y de defensa. Y entonces fue desde estas industrias, como podemos ver después de la Segunda Guerra Mundial, en donde se sembró el PMI y se dio entre una cena de amigos. En 1969 habían dos personas, Jim Snyder, de la empresa Smith, Klein & French Laboratorios, y Gordon David, del Instituto de Tecnología de Georgia. Ellos estaban cenando y pues empezaron a platicar acerca de sus trabajos y llegaron a la conclusión que había la necesidad de establecer una organización que ofreciera a los gerentes y directores de proyecto un espacio para poder compartir información y discutir acerca de la industria. Así que esto empezó como un espacio de compartimiento, de buenas prácticas, de conversar. Y pues no sé si ellos tenían la visión tan amplia de llegar a certificar, pero la verdad que fue todo un éxito, a raíz que 20 años después de esta cena ya era la primera cohorte de personas que se estaban certificando como PMI. Y entonces el PMI, ¿verdad? Y esta guía lo que nos da es la dirección de proyectos. Cuando nosotros dirigimos o gestionamos proyectos, este concepto se refiere a un grupo de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas con los que podemos cumplir un proyecto. Y entonces, si tenemos a un director de proyectos con estas habilidades, le va a permitir a una empresa que se ejecuten sus proyectos de manera eficaz y eficiente. Y bueno, tenemos aquí que la dirección de proyectos ayuda a individuos, grupos, empresas públicas y privadas a cumplir lo siguiente. Acá únicamente yo tengo 6, pero existen muchos más beneficios y ventajas de aplicar la dirección de proyectos y de tener a alguien responsable de dirigir el proyecto. En ocasiones tenemos a una persona que coordina un montón de proyectos, pero no siempre es lo más recomendable porque necesita auxiliarse de alguien que también lo sepa, que alguien que lo conozca. Entonces, si aplicamos dirección de proyectos, vamos a cumplir con los objetivos del negocio, a resolver problemas e incidentes, a satisfacer las expectativas de los interesados, vamos a aumentar las posibilidades de éxito de la empresa, a optimizar el uso de los recursos y a entregar los productos adecuados y sobre todo en el momento adecuado. Esta es una frase que cuando ustedes vean la guía del PMI en el curso Sistemas 2, verán el siguiente del curso que estamos hoy acá, van a ahondar un poquito más sobre la guía y cada uno de los procesos y van a ver que esta frase se repite mucho, que tenemos que entregar los resultados o los productos adecuados en el momento oportuno. Y adentrémonos a la guía. Pues el día de hoy se les va a compartir algo muy básico, ¿verdad? Una introducción a la guía porque posteriormente ustedes lo van a desarrollar con más detalles. La guía del PMBOK es una guía que tiene muchos fundamentos y estos fundamentos se los dan las buenas prácticas. No sé si ustedes han escuchado esta frase de veamos qué buenas prácticas existieron, veamos las lecciones aprendidas. Y las buenas prácticas es un conjunto de acciones que ya se han realizado anteriormente y que éstas se contrastan, ¿verdad? Se verifican con la práctica profesional por profesionales de diferentes sectores, en diferentes tipos de proyecto, y entonces se hace una compilación de estas actividades, de lo que ha sucedido con los diferentes profesionales y en los diferentes ámbitos, y entonces pues se arma esta guía, ¿verdad?, en el que nos da herramientas para aumentar la probabilidad de tener éxito. Además, la guía del PMBOK es un menú a partir del cual deberemos hacer la adaptación de nuestros proyectos. Algo que se hace mucho énfasis con el PMI y con la PMBOK es que no es una metodología como tal. Esta es una guía, son fundamentos y tenemos buenas prácticas de profesionales
y que en esta última edición, ¿verdad?, ya fue también validada por la ANSI, que es una organización de Estados Unidos que ve estandarización de procesos. Entonces, cuando nosotros aplicamos un proyecto, ya vamos a ver que esta guía tiene 10 áreas de conocimiento, tiene 5 grupos de proceso y al final cuenta con 49 procesos. Y no es obligación que apliquemos los 49, sino que nosotros tenemos este menú y vamos a ir adaptando los procesos que obviamente se puedan llevar en nuestro proyecto. La guía del PMBOK se divide en 3 secciones. La primera, bueno, decirles que esta guía tiene casi las 800 páginas, entonces es un documento bastante extenso, no es muy difícil de leer, ya cuando uno va teniendo experiencia en proyectos y la lee, pues sí le va entendiendo, no es que sea súper difícil, pero sí es con contenido muy denso. Y la primera parte se divide en la guía de los fundamentos para dirigir proyectos, tanto a nivel de procesos como a nivel de las personas que son las encargadas de los proyectos. Y es la mayoría, creo que estaremos llegando, más del 50% de la guía se dedica a los fundamentos. Luego tenemos los estándares para la dirección de proyectos, que es la sección 2. Y acá nos van ya dando los estándares para una empresa que no solo tenga un proyecto, sino que tiene un grupo de programas y a su vez portafolios. Y entonces nos da insumos, ¿verdad?, para tener un estándar en los proyectos. Y por último, y es la sección más pequeña, son los apéndices y el glosario, porque acá nos van dando formatos, nos dan lecturas de referencia y además toda la lista de tecnicismos que se utilizó en los capítulos anteriores. Bueno, como les comentaba, va a ser solo una introducción, así que nos vamos a centrar en la primera parte, que son los fundamentos principales y además que es donde nos habla de la dirección de proyectos, tanto a nivel de ejecución como a nivel de dirección. En resumen, la primera parte cuenta con 13 capítulos. En el primer capítulo, pues nos explica las diferencias entre proyectos, programas y portafolios, como les comenté en un inicio. El proyecto es la unidad quizás más pequeña que podamos tener. Es concreto, nos dice qué es lo que vamos a hacer, los productos específicos y los entregables. Pero el proyecto tiene un enfoque, tiene un objetivo en el cual se está trabajando. Los programas, por su parte, son conjuntos de proyectos, obviamente pueden ser de un área, de una empresa, pero son diferentes proyectos y cada uno tiene su objetivo principal y la razón de ser. Y cuando nos vamos a portafolios, entonces son grupos de programas, ¿verdad? Y acá vemos a las grandes empresas en donde tienen diferentes áreas de trabajo, diferentes áreas de intervención, y entonces cada programa va desarrollando proyectos, y es así como se forman los portafolios. Por ejemplo, si nosotros vemos un proyecto y pensamos, tiene mucho dinero o es muy grande, entonces le vamos a llamar un megaproyecto, tendríamos que considerar que la teoría nos dice que un megaproyecto es cuando contamos con un presupuesto mínimo de $1,000 millones. Entonces, así es como podemos darle la dimensión de un megaproyecto. Si no, sigue siendo un proyecto y si tiene más enfoques, ya lo podemos definir como un programa. El segundo capítulo de esta primera parte de la guía es sobre la estructura y la organización. Aquí analiza el entorno en el que operan los proyectos, cuáles son esos factores ambientales de la empresa. Cuando hablamos de factores ambientales, nos referimos a cómo nos afecta el ambiente externo de la empresa, temas políticos, sociales, culturales, sí, ambientales también y legales, y el ambiente interno de la empresa. Esto se refiere a las oportunidades, las debilidades, las amenazas u oportunidades que pueda tener una empresa, ¿verdad? Y cómo se va a relacionar con los proveedores, los acreedores, con los accionistas, y otras personas que en los proyectos siempre se van a involucrar. Por ejemplo, el gobierno, otras cámaras de comercio. Entonces nos va diciendo cómo se estructura y cómo se organiza. Los tipos de gobernanza, porque inclusive en este capítulo del libro nos muestra que cada proyecto debería de tener su estructura. En otras palabras, su propio organigrama. No con los puestos en sí de la empresa, sino cómo van a dirigir el proyecto, quién es el director del proyecto, quién lo va a supervisar, quién lo va a monitorear, y entonces nos dice que cada
proyecto debería tener su propio organigrama. El tercer capítulo se centra en el rol del director de proyectos y es una novedad porque en la quinta edición no traía este nuevo enfoque del triángulo del talento y las competencias. ¿Por qué? Esta edición que les presenté es la sexta y fue en el 2017. En este triángulo del talento nos habla que no es únicamente saber conceptos técnicos, sino que también tenemos que tener liderazgo y incluye la variante de el talento humano, ¿verdad? Del trabajo en equipo. Y entonces ahora ya no son solo técnicas, sino que tiene este rol del director de proyectos que debe saber cómo integrarse en un equipo y tener un rol de gestor del talento humano. Desde el capítulo 4 hasta el capítulo 13, en esta sexta edición se desarrollan las 10 áreas de conocimiento para la gestión de proyectos. ¿Cuáles son los grupos de proceso? Bueno, son 5 grupos de procesos y estos se aplican mediante la integración de los diferentes grupos, ¿verdad?, que les voy a presentar ahora. Y deben una secuencia lógica. Si bien existen diferentes formas de agrupar los procesos, la guía del PMBOK los agrupa en 5 categorías. Y los tenemos acá. Tenemos los procesos de inicio, que si ven se relaciona perfectamente con el ciclo de vida del proyecto. Luego tenemos el grupo de procesos de planificación, el de ejecución, el de monitoreo y control y el grupo de cierre. Si ven, acá podemos hacer una gráfica en donde tengamos el ciclo de vida del proyecto y cómo estos se van relacionando con cada uno de los grupos. Estos son 5 grupos. Cada grupo de procesos tiene sus procesos en sí y por eso conforman los 49. Estos grupos de procesos se integran con áreas de conocimiento. Estas áreas de conocimiento se identifican por los requisitos que vayan a necesitar cada uno, tanto de conocimiento como de procesos, prácticas, entradas, salidas, herramientas y técnicas que componen cada área. Y bueno, yo sé que acá es un poquito difícil de entenderlo, pero nosotros decimos, bueno, requisitos de conocimiento. ¿Por qué? Porque cada área nos dice área de gestión el proyecto, gestión de comunicación, gestión de riesgos, gestión de los interesados. Entonces, por eso dicen de conocimientos, porque es de cada área. Luego nos dicen los procesos que se realizan en cada área. Yo les voy a presentar a continuación una imagen del mapa de los procesos porque estas 10 áreas, no todas tienen procesos en los 5 grupos, ¿verdad? Luego las prácticas, entradas y salidas, que era lo que les comentaba al inicio, cómo me transito de una área a otra o de un proceso a otro. Bueno, yo tengo una entrada que es un resultado medio y luego tengo una salida que es un entregable. Y además, en cada una de estas se tienen herramientas y técnicas que la componen. Las 10 áreas de conocimiento identificadas en la guía se utilizan en la mayoría de proyectos, pero como les comentaba, no es necesario ni obligatorio que cada proyecto lleve estas 10 áreas, sino que cada uno lo va conociendo y entonces ya lo aplica. Estas 10 áreas, ¿cuáles son? La gestión de la integración del proyecto. Como les comentaba en mi experiencia de AECID, esta integración fue saber con quiénes íbamos a trabajar y el propósito que se tenía. Luego, entonces, gestionamos el alcance, hasta dónde vamos a llegar, cuál va a ser nuestro objetivo macro. Luego viene la gestión del cronograma. Y esta parte nos costó muchísimo porque, como les comentaba, nosotros no éramos expertos en PMI, éramos técnicos en proyectos y ya con los expertos lo pudimos desarrollar y por eso adquirimos experiencia. Porque en aquel entonces, ahora igual, ¿verdad? Microsoft Project se usa y es buenísimo, pero en aquel entonces acababa de salir. Les estoy hablando de hace 6, 7 años, entonces era toda una novedad y realmente gestionar el cronograma no es únicamente ponerle fechas, sino que todo esto es un proceso en donde se hace una gráfica de Gantt, se incluyen responsables, recursos, costos, tiempos y debe de utilizarse algún software como Microsoft Project o como otras metodologías para que vayamos midiendo los tiempos y nos vaya marcando cuando necesitemos agilizar o darle prioridad. Luego tenemos los costos del proyecto y esta es otra área bastante extensa
porque acá tenemos que gestionar los costos de personal, de resultados, ir viendo todas las variables financieras. Tenemos la gestión de la calidad del proyecto, y acá ya empezamos con el monitoreo del cumplimiento de metas y tiempos. Luego, la gestión de los recursos humanos, materiales, financieros. La gestión de las comunicaciones, que es súper importante. Comunicar cuando va a haber un cambio, comunicar cómo vamos, con quiénes tenemos que hablarnos, quiénes autorizan cada etapa del proyecto, así que esto se queda escrito también. Luego está la gestión de riesgos, como cualquier proyecto debemos de identificar qué nos puede afectar. Para nosotros poder, los riesgos no se pueden ni evitar, pero sí los podemos minimizar y saber cómo responder a ellos. Luego está la gestión de adquisiciones, aquí vemos todo el tipo de compras. Y por último, los interesados. ¿Quiénes son los stakeholders con quienes nosotros vamos a trabajar y a presentarles resultados? Y también, ¿quiénes para nosotros son esos actores principales? Y súper importante, es identificar si algún actor lo vamos a tener, no como en contra, pero que sí podría no estar siempre del lado del proyecto. Es muy importante también identificarlo. Bueno, en cada área de conocimiento, como les comentaba, se desarrollan, además de los grupos de proceso, procesos independientes, ¿verdad? En cada área de proceso, integrando igualmente en cada uno los 5 grupos. Entonces acá yo les puse esta imagen sacada de la guía de la 6ª edición y nosotros podemos ver las áreas de conocimiento acá. Por ejemplo, yo les puse estas 4 y luego el grupo de procesos. Como ven, la gestión de integración del proyecto, que es la principal, sí tiene participación en los 5 grupos. En primer lugar, desarrolla el acta de constitución y esa, como les comenté, nosotros, ¿verdad? Yo estuve ahí desarrollando esa acta de constitución, que es un documento en el que resume lo que se sea el proyecto. Luego está el grupo de procesos, donde ya se desarrolla todo el plan de la dirección de proyecto. Luego, bueno, y acá viene el tema del cronograma, de los tiempos, del costo. El grupo de procesos de ejecución nos dice cómo vamos a dirigir y gestionar el trabajo y el conocimiento. Entonces ya nos habla de personal y recursos. Luego, en el grupo de procesos de monitoreo y control, siempre en la gestión de integración del proyecto, tenemos que establecer cómo vamos a monitorear y a controlar el trabajo del proyecto y realizar el control integrado de cambios. Y esto no es el control que utilizamos en Word, sino que es todo un formato en el que nosotros vamos a someter ante las personas interesadas qué cambios quieren que se hagan a nuestro proyecto. Yo sé que ustedes como ingenieros saben de esto, cuando les piden cambios y a veces ustedes ya han desarrollado buena parte de sus proyectos, es muy difícil. Entonces, por eso se tiene que hacer un formato, establecer cómo se van a trabajar los cambios, hasta cuándo se pueden aceptar para llevar ese control, quién pidió que cambiara qué. Y por último, esta área de conocimiento, que es la que ustedes ven acá con número 4, cierra el proyecto o fase. Entonces, esta área tiene que ver en los 5 grupos de procesos. Pero si nos vamos a la siguiente, que es la gestión del alcance del proyecto, únicamente está en el grupo de planificación y en el grupo de monitoreo. Entonces, así es como cada área se va componiendo de los procesos y no en todos los proyectos se aplican los 49. Y bueno, ya nuestro último punto es la certificación. La certificación más buscada es la PMP, y esto se refiere a que somos profesionales en la dirección de proyectos. Esta certificación se encuentra dentro de las 10 más valiosas, de las más valoradas a nivel mundial, y no es nada fácil obtenerla, pero yo aquí les tengo una imagen de cómo se ve esta certificación y cómo podemos nosotros acceder a ella. Bueno, esta certificación de habilidades y experiencia en la gestión de proyectos viene desde el año 1984. Y desde entonces se ha vuelto en la que más buscan las personas que trabajan proyectos. Y tenemos 3 principales requisitos para poder acceder a esta certificación. En primer lugar, debemos contar con estudios y conocimientos de proyectos y específicamente del PMBOK. Entonces nos dice,
y esto lo saqué, lo obtuve de la página oficial del PMI, y nos dice que tenemos que haber tomado como mínimo un curso de 35 horas sobre la gestión de proyectos. Aunque el PMI solo solicita 35 horas, debemos de tomar un tiempo o que sea un curso más largo, porque el examen tiene bastante dificultad, pero lo que nos pide de constancia el PMI son 35 horas. También debemos demostrar experiencia en la gestión de proyectos. Si el aspirante, ¿verdad? Si nosotros tenemos un título profesional, ya están graduados universitarios, el PMI le va a solicitar 3 años de experiencia, ¿verdad? Ahora, si no se cuenta con un título profesional, deberá contar con al menos 5 años trabajando en la dirección de proyectos. Para los que no cuentan con toda esta experiencia, el PMI abrió una certificación más a nivel técnico que le llaman CAMP, porque nos certificamos como asociados en la dirección de proyectos, no como director, sino como asociados. Y por último, para obtener la certificación, tenemos que realizar el examen. Este examen son aproximadamente 200 preguntas, tenemos 4 horas para contestarlas, y esto se hace ahora, pues se hace en línea, y el costo aproximadamente es de $550, y nos mandan el examen, y entonces tenemos 4 horas y únicamente una oportunidad para poder acceder a tener un resultado positivo para que nos den la certificación. Acá en Guatemala existen diferentes universidades o cursos que nos hablan de proyectos. No todos nos preparan para el examen, pero ya dependerá de nosotros estudiar. Yo les comento que yo veo esta certificación como un examen privado. Yo les pongo este ejemplo acá, lo lanzó el Colegio de Ingenieros de Guatemala, avalado por la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Por la facultad a donde ustedes pertenecen, y es un curso virtual de gestión y dirección de proyectos basados en el PMBOK. Como ven acá, pueden aspirar ya ingenieros que sean del gremio y ven el costo, entonces es solo de informarse en dónde nosotros podemos conseguir la información. Y bueno, ya cerrando esta conferencia, ¿verdad? Mientras mantengan su vista en las metas, no habrán obstáculos que los detengan. Y yo pues los invito, si ustedes están interesados en seguir esta emocionante carrera de la gestión de proyectos, no se limiten a que la facultad o la especialidad de ingenieros en sistemas no lo lleva. Yo cuando estudié la maestría, la mitad de los que estábamos estudiando la especialización eran ingenieros en sistemas. Y tengo una amiga que se dedica a gestionar proyectos y que está pues trabajando por obtener su certificación. Solo les comento también que la Universidad Galileo tiene un diplomado que los prepara específicamente para hacerse el examen. Así que es únicamente de buscar, ya que acá en Guatemala también contamos con opciones para podernos certificar y ser parte de esos 2.9 millones de profesionales en todo el mundo que se dedican a proyectos, así que les agradezco mucho por su atención. Y bueno, pues cualquier consulta, con mucho gusto. ¿Qué tal, Marielo? Es una duda. Sí, Christopher. Antes, yo llevé el curso de teoría de sistemas hace tiempo y el ingeniero explica bien la parte del PMBOK y da un contenido de Scrum. Yo me quedé con la perspectiva de que Scrum es un marco de trabajo, pero yo me quedé con la idea de que era una mejora, de que yo miraba como el PMBOK, todos los procesos son muy largos y Scrum lo veo más fácil. Entonces, al final mi duda es si de acuerdo a la presentación entendí que el PMBOK no es un marco de trabajo. Sí, Christopher, el PMBOK es un modelo de trabajo para proyectos, ¿verdad? Ahora Scrum, yo tengo entendido que es una metodología para proyectos ágiles que está más enfocada al área de proyectos de ingeniería en sistemas, ¿verdad? De ingeniería en sistemas, en la especialidad que ustedes tienen. Y sí, es cierto lo que usted comenta, que el PMBOK, los procesos, pues sí, los presenta sumamente largos,
pero como no es una metodología, sino que es una forma de trabajo en donde se han compilado las buenas prácticas. Y entonces cada uno puede decidir qué área de conocimiento puede implementar y no por fuerza los 49 procesos. En cambio, Scrum sí tengo entendido que es una metodología para procesos ágiles de ingeniería en sistemas. Ah, ok, gracias, entiendo. Muy bien. También solo una duda más. Yo también he revisado en cuando he leído de proyectos de que parte de las gestiones más difíciles es la de comunicación. Como a su experiencia realmente es así. Sí, es difícil la gestión de la comunicación porque en esta etapa nosotros tenemos que haber identificado previamente con quiénes vamos a trabajar. Y entonces se hace una matriz. La mayoría de herramientas que yo les mencionaba que llevan los procesos, llevan herramientas como matrices. Entonces se elabora un cuadro, ¿verdad? Una matriz donde va diciendo quién debe comunicar qué cosa. Y esto debe responder a lo que se hizo en el área de conocimiento 1, que es la gestión del proyecto, y ahí se elabora el organigrama, ¿verdad? Cómo va a funcionar. Y entonces desde ahí se debe establecer el flujo de comunicación. Y si vamos a hacer un cambio, por ejemplo, tenemos que determinar cómo se va a hacer el cambio, con cuánto tiempo de anticipación y quiénes lo aprueban. Entonces, en cierta parte sí es un proceso, la verdad que con mucha burocracia. En cuanto a este área de conocimiento de la gestión de comunicación, sí lo veo yo que tiene bastante burocracia. Ok, gracias. Con gusto. Ok, gracias a todos por haber asistido. Si no hay más preguntas, Hay una en el chat. solo aquí les paso el link de la encuesta. Les agradecería si la pudieran responder. Y mientras lo hacen, darle las gracias a Marielos por el tiempo que se tomó de enseñarnos un poco del PMBOK y contarnos un poco de su experiencia. Más que todo, una introducción, porque yo quise traerles este tema, porque si se preguntan qué van a ver en teoría de sistemas 2, pues es esto. Todos los días, en todos los periodos, de estos son los exámenes, de los procesos. Y yo sí estaba un poco perdido y no sabía por qué lo estábamos viendo nosotros, ¿verdad? O no le encontraba no sabía por qué lo estábamos aprendiendo tan extensivamente. Entonces quise traerles esto para que ya al menos sepan qué es lo que van a llevar en el siguiente curso y al menos ya sepan por qué lo estamos viendo, ¿verdad? Porque sí, hay varios de sistemas que al final se quieren especializar en dirigir proyectos, obviamente especializados en sistemas, y esta certificación abre muchas puertas. También la de Scrum, ¿verdad? Pero esa sí es una metodología aparte. Entonces solo les agradecería que llenen la encuesta y si no hay más preguntas, pues se pueden retirar. Gracias. Bueno, entonces nuevamente muchas gracias a todos por su atención y les deseo una feliz noche y muchos éxitos en su carrera universitaria.